existe la muy generalizada sospecha de que el gobierno de López Obrador está operando para que la votación sea más baja todavía, lo más baja que pueda lograr para garantizar el triunfo de sus candidatos. ¿Por qué? Porque las encuestas de opinión le dicen que su popularidad entre el público sin partido ni filiación política ha venido sostenidamente a la baja en las últimas semanas. Esto significa que si esa gente sale a votar masivamente, lo más seguro es que lo haga en su contra, de donde concluye que su triunfo depende ahora, mucho más que antes, del voto duro de sus militantes y de sus fieles e incondicionales, que aunque no son pocos, de todos modos son minoría en el padrón electoral. Es decir, mientras menos gente salga a votar, más probabilidad hay de que se imponga su voto duro, pero minoritario. Hay pues todo un plan bien diseñado por expertos y financiado y ejecutado por el gobierno a través de sus operadores y grupos afines para desincentivar, inhibir e intimidar a los ciudadanos, al mismo tiempo que se protege, tolera y alienta las actividades independientes, personales y de grupo que vayan en el mismo sentido y busquen el mismo propósito: reducir al mínimo la participación de los electores el 6 de junio. Esta labor antidemocrática tiene tantas más probabilidades de dar el resultado deseado cuanto que se aprovecha del bajo interés de los ciudadanos en las elecciones, por las razones que he enumerado al principio. Teniendo en mente estos malos augurios para el 6 de junio, resulta todavía más alarmante e indignante el imparable incremento de la violencia política en todo el país a medida que se acerca la fecha decisiva. Es por demás sospechoso e intolerable que eso esté ocurriendo en pleno desarrollo de las campañas promocionales de los candidatos, precisamente cuando estos necesitan de la máxima seguridad y libertad de movimiento para tratar de convencer a los electores y ganarse su apoyo. Y más aún, que el descontrol de la violencia ocurra a ciencia y paciencia de las autoridades responsables de la seguridad de los candidatos. Así lo ve y expresa claramente lo más representativo de la opinión pública a través de los medios. Emanuel Carballo, en Forbes México del 27 de abril, escribe: elecciones se perfilan como una de las más violentas en 20 años. Según la consultoría Etelect, las elecciones se encaminan a ser las segundas más violentas en 20 años, con 262 políticos agredidos. Por su lado, Andrés Mendoza de Excelsior publica con fecha 16 de mayo un buen resumen numérico de la situación. Según cifras de Etelect, van 563 ataques contra políticos y candidatos, con saldo de 83 asesinados en atentados, 32 de ellos candidatos. Poco antes precisa: de 83 personajes políticos víctimas de homicidio en el actual proceso electoral, 63, es decir, 76%, eran opositores a los gobiernos estatales en los que fueron asesinados. De los 32 aspirantes que han muerto en ataques armados, 27 competían por cargos municipales y de ellos 89% eran de un partido distinto al del gobierno que buscaban reemplazar.
En resumen, pues, han sufrido ataques 563 personajes de la política. De este total, 83, es decir, el 15%, han sido asesinados. De los 83 asesinados, 32 eran candidatos, el 38.6% de las muertes. Este es el saldo rojo de la campaña hasta hoy. Además de informar que, como siempre, el presidente tiene otros datos que subdivide caprichosamente en 3 categorías con el claro propósito de restar importancia a las cifras, los medios tampoco dejan de precisar que estas son inferiores a las de la elección de 2018 bajo el gobierno de Peña Nieto, aunque pronostican que si los crímenes y los criminales continúan haciendo su tarea sin que la autoridad los moleste, es casi seguro que al final de la campaña habrán superado el desastre de la elección anterior. Otras voces igualmente representativas se limitan a manifestar su alarma y preocupación. Reporte Índigo del 13 de mayo informa: la noche de este jueves y unas horas después del asesinato del candidato Abel Murrieta, el presidente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, culpó a Andrés Manuel López Obrador, AMLO, del homicidio. Juan Pacheco de Cuadratín escribe el 16 de mayo: Iglesia Católica lamenta violencia contra candidatos. La Iglesia Católica lamenta la violencia que prevalece en el país y en Michoacán contra candidatos que se encuentran en campaña, donde las estadísticas revelan que durante el proceso electoral se han asesinado a 79 políticos, de los cuales 31 eran aspirantes a algún cargo de elección popular. La página web elcomentario.ucol.mx publicó el 15 de mayo: el presidente del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que el clima de violencia política que prevalece en el país ha sido impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena. Dijo que crímenes como el asesinato de Abel Murrieta en Ciudad Obregón demuestra el fracaso de la estrategia federal de abrazos, no balazos, así como la consecuencia de la violencia política contra los opositores de parte de Morena, impulsada por el propio presidente de la República. En fin, el diario español El País publicó la columna de Georgina Serega: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha limitado su respuesta a la violencia electoral a contar la cifra de agresiones y destinar un esquema de protección a menos de 50 candidatos en una campaña con miles de postulantes. El País, 9 de abril. Hay alarma y crítica dentro y fuera de México por el clima de terror y violencia que se respira en todo el país en estas elecciones, y por la ineficaz y displicente respuesta oficial al grave problema. Aunque los antorchistas no hemos tenido bajas hasta ahora, afortunadamente, no nos hemos librado de la violencia generalizada contra los candidatos y candidatas. La primera víctima fue Edith Villa Trujillo, candidata antorchista a la presidencia municipal de Santa Inés Aguatempan, Puebla. El lunes 5 de abril, Edith sufrió un asalto perpetrado por 5 hombres armados con rifles de alto poder que, con golpes e injurias soeces, la despojaron de su vehículo y la dejaron abandonada en un paraje solitario junto con 4 personas más
enfermos a quienes trasladaba a Puebla capital para recibir atención médica. La segunda víctima es Juan Carlos Merino Rivera, candidato antorchista a la alcaldía de Tepeyahualco, Puebla, quien fue detenido, amenazado y ultrajado por policías estatales. El 13 de abril, 4 unidades policiales, después de seguirlo todo el día, finalmente lo interceptaron, lo bajaron de su vehículo, que registraron minuciosamente, lo cachearon, lo interrogaron junto con sus acompañantes y finalmente los liberaron a todos con la disculpa de que les habían parecido sospechosos. Pero Merino Rivera obviamente es muy conocido y popular en la zona y los judiciales no pudieron haberlo confundido con un delincuente. Todo fue una maniobra intimidatoria. El tercer ataque fue contra la doctora Soraya Córdoba, candidata a diputada local por el Distrito 20 de Puebla Capital. La noche del sábado 8 de mayo, su equipo de campaña sufrió el despojo violento del automóvil en que se desplazaban por un sujeto armado con un arma corta. Después de varios disparos al aire, encañonó a pasajeros y conductor, los obligó a bajarse del vehículo, subió en él y escapó. El hecho ocurrió en la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán, a la altura de la calle Flores Magón, a eso de las 8:30 de la noche. El cuarto ataque fue contra la campaña de Ercilia Córdoba, candidata a diputada federal por la alianza PRD, PRI, PAN en el Distrito 13 del estado de Puebla. En la madrugada del domingo 17 de mayo, un grupo de sujetos vandalizó el carro de Gabriel Hernández Morales, estacionado frente a su domicilio en Santa Isabel Cholula, Puebla. El carro fue forzado, registrado y los vándalos se limitaron a arrojar a la calle volantes y otro tipo de propaganda electoral de la candidata sin llevarse nada, según testimonio del afectado. No se trató pues de un robo, sino de una amenaza y un acto intimidatorio. Naturalmente que todos estos hechos han sido denunciados en tiempo y forma ante la autoridad competente sin ningún resultado hasta ahora. Todo indica que, como ocurre en muchos otros casos, no habrá ni siquiera un remedio de justicia, sobre todo si se tiene en cuenta la abierta y permanente hostilidad y persecución del gobernador Miguel Barbosa contra los antorchistas. Justamente por eso, a él lo hacemos responsable de la vida de nuestros candidatos y de sus equipos de campaña. No estamos en condiciones de asegurar que la violencia generalizada en todo el país sea parte integrante de la política del presidente López Obrador y sus operadores para inhibir el voto ciudadano por no contar con pruebas suficientes y fehacientes de ello. Pero nos preocupa seriamente, en cambio, y es nuestro derecho manifestarlo así, la inacción de las autoridades para impartir justicia y la impunidad de que hacen alarde los delincuentes. También nos preocupa e indigna la abierta intromisión del presidente en el proceso electoral en curso y más aún la arrogancia desafiante con que confiesa estar violando la ley electoral y la propia Constitución General de la República con tal de apoyar a sus candidatos. Se trata evidentemente de una burla abierta y desafiante a la opinión pública del país y a las autoridades electorales que por ley son las encargadas de conducir el proceso electoral. Tampoco estamos de acuerdo
y lo rechazamos enérgicamente por considerarlo un grave riesgo para todos los ciudadanos, el uso político de la ley y los órganos de justicia para abrir investigaciones judiciales, promover desafueros y amenazar con cárcel a candidatos ya formalizados por el INE, remover gobernadores violando el pacto federal y todo esto en plena campaña electoral. Esto abona la sospecha de que Morena y el presidente lo están apostando todo a inhibir por cualquier medio el voto ciudadano para ganar la próxima elección. Esto incluye también la violencia y los asesinatos políticos, no lo sé, pero de lo que sí estoy seguro es que nuestra tarea es derrotar a los promotores del abstencionismo y de la inhibición del voto ciudadano, saliendo a votar en masa el 6 de